Muy buenas noches, me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar a su programa de la Iglesia del Tercer Día. Es para mí siempre un privilegio el poder ser un instrumento de mi Señor para transmitir a ustedes la palabra, una palabra que también va acompañada de reflexión y también de revelación. Bien, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy reflexivo sobre lo que ha sido esta pandemia en nuestras vidas. Lo he llamado las facetas de la pandemia. Y bueno, después de casi un año, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que la pandemia ha dejado en nuestras vidas. Nos llevó a entender que la globalización no solo tiene que ver con que tengas un carro que tiene un motor alemán con llantas italianas, equipos de sonido japoneses y accesorios chinos. No, no, no. Lo importante ahora también es entender que la globalización es universalización, pues compartimos también los síntomas y las enfermedades con todo el mundo. En diciembre de 2019 veíamos las noticias de que la pandemia estaba matando gente en China. Y como Julio Verne escribió, le dio la vuelta al mundo en 80 días, y en febrero de 2020 había entrado a nuestro país, y en marzo ya estaba tocando las puertas de nuestros hogares. La primera fase de la pandemia estuvo acompañada de mucha incredulidad, la negación. Creíamos que iba a quedarse en el otro lado del mundo y que no nos iba a pasar a nosotros nada y por tanto no nos preparamos. El 12 de marzo del 2020 se dio la orden de cerrar las plantas productivas, los centros comerciales, los lugares de concentración pública y entramos en una segunda fase, el asombro. No podíamos creerlo, o mejor dicho, nos seguíamos negando a creerlo. En nuestra ignorancia, sazonada con algo quizá de esperanza, deseábamos que pasara pronto, que no durara más de 30 días. Nuestro gobierno fue aumentando cada día más las fechas de reapertura y pasamos de 30 a 45 días, después a 60 y luego a 90 y entonces entramos en una nueva etapa, una nueva fase de la pandemia. Le llamé la asimilación. Empezamos a reconocer la realidad y la gravedad del asunto. Se tuvieron que tomar decisiones como reducción, compactación, disminución, priorización, cancelación, entre otras muchas decisiones. Y pasamos 5 meses caminando en el desierto del Negev. Lo impresionante en todo esto es que ahí siempre estuvo la mano del Señor con nosotros. Como me decía hoy mi sobrino, nuestro Dios también es el Dios del desierto. Sectores completos de la economía no solo habían cerrado, ya estaban colapsando, se estaban derrumbando. Sectores como el turismo, la educación, el entretenimiento, el comercio, la construcción, los servicios comunitarios, etcétera, fueron tremendamente afectados. Y así pasamos a la otra fase, la aceptación. Aunque era difícil de aceptar, era necesario intentar digerirlo. Muchos creen que son los últimos tiempos y se atreven a pronósticos del fin del mundo, pero debemos distinguir entre el planeta Tierra y el mundo. Y la diferencia que hay entre el mundo y el planeta Tierra es que el mundo es un concepto que se asocia con la sociedad humana. Es el conjunto de sus creencias, su cosmovisión, su cultura, el régimen de gobierno, el sistema de justicia, su sociedad, en fin, tiene que ver con la manera en cómo nos organizamos y administramos nuestra vida dentro del planeta Tierra. El mundo está conformado por todos los países, gobiernos, sociedades e instituciones que la humanidad ha creado. En cambio, el planeta comprende a todos los seres vivos, ecosistemas y elementos abióticos que conforman el planeta. El término latino mundus significa ordenado o limpio. Se empleó para traducir el término griego cosmos, ¿sí? Que significa orden, arreglo o ajuste, compostura, perfección. Y estos términos reflejan la noción de que el mundo, en sentido filosófico, constituía una construcción intencionada, bien organizada. Por eso la palabra inmundo significa sucio o desordenado.
Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, del versículo 11 al 13, en la versión Dios habla hoy, dice: ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Fíjense lo que dice: a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Partiendo del concepto de que el mundo es el conjunto de creencias de nuestra sociedad, su cosmovisión, sus paradigmas y la forma en cómo se administra, entonces debemos entender que este fin del mundo, debemos entender lo que es la caducidad de la manera en cómo veníamos haciendo las cosas. No es el fin del planeta Tierra. La Tierra, por supuesto, va a seguir girando alrededor del Sol por otros 5.000 millones de años. ¿Sí? El planeta Tierra no está en juego. Lo que tenemos que entender es que este cambio es un cambio de paradigmas, no es un enigma. Sabemos que se tiene que cambiar. Es un cambio de paradigmas. Es decir, el conjunto, ¿sí?, de conceptos, ideas y creencias sobre las cuales conformamos nuestras creencias y nuestras decisiones. En primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, también en la versión Dios habló y dice: no amen al mundo. Empieza así: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si algo ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Eclesiastés también lo confirma. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 y 14 nos los dice: y me entregué, dice el rey Salomón, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Y pude darme cuenta de que todo lo que sé en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. El futuro, mis hermanos, nunca será una realidad desde la perspectiva de donde estamos, es decir, desde nuestro presente. El futuro siempre será una ilusión. Y las evidencias que tenemos del futuro no las basamos en las cosas nuevas que están por aparecer. Esto en realidad nadie lo sabe. Lo que sí tenemos es la evidencia de las cosas que están desapareciendo. Y si algo desaparece, lógico es que surja algo nuevo que lo sustituya. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo yo estudiaba cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria. Y mi papá fue muy cuidadoso que en la casa siempre hubiera buenos libros. Y mi papá siempre nos tenía buenas enciclopedias. Y yo me acuerdo que mucho de la formación, del adquirir el conocimiento, era a través de las enciclopedias. Hoy, por supuesto, es raro ver que un joven tenga una enciclopedia escrita en su casa, pues porque ellos tienen acceso a una enciclopedia digital mundial. Yo me acuerdo, todavía tengo cassettes grabados con películas de mis niños en VHS. Claro, llegan mis nietos ahora y me dicen: ¿y eso qué es, abuelo? Eso es un cassette, ¿sí? ¿Y qué son los cassettes? Pues ahí tenía grabada la información y ellos están pensando en una nube en donde está guardada la información y no se dan cuenta que nosotros lo tenemos guardado todavía en cosas que ya no existen, que ya pasaron de moda. Cuando surgió el smartphone, fíjense, desaparecieron infinidad de cosas también. Los relojes, me acuerdo de los guías Roji, los mapas. Ahora todo lo traemos al alcance de la mano. Traemos un reloj, o más bien muchos relojes con alarmas de todo el tiempo, y traemos todos los mapas de todo el mundo. ¿Quién necesita el papel si tiene oportunidad de traerlo en un smartphone? El mundo de papel y analógico
fue sustituido por el mundo digital. Igual, y vivimos esa transformación sin tanto dolor. Pero pregúntenle, por ejemplo, a Kodak si le afectó que ya no se produjeran rollos para cámaras de 35 milímetros. Su mundo, simple y sencillamente, desapareció. Y yo puedo decir que yo viví ese proceso del fin del mundo de lo analógico por pasar a lo digital. Y lo vivimos. Nada más que igual y no con tanto dolor como estamos viviendo este cambio de este nuevo mundo. También está desapareciendo el significado de las palabras. Y esto es también un grave problema, pues el significado depende de la edad del que lo escucha. Si hoy yo digo teléfono y estoy platicando con mi esposa, seguramente ella va a intentar agarrar un auricular pensando de que estamos hablando del teléfono. Pero para un niño, el teléfono es un smartphone. Y esta computadora que tenemos en nuestra mano, este aparato, revolucionó aún la palabra teléfono. Y hoy estamos en el entendido que las profesiones que van a estudiar nuestros niños que ahora tienen 10 años, ni siquiera existen todavía. No nos alarmemos del fin del mundo. Tal y como lo conocemos, es algo que cambia y va a desaparecer. Es algo dinámico y constante, no radical y catastrófico. El fin del mundo es una profunda oportunidad, pues seguramente surgirá un mundo nuevo con nuevas necesidades, nuevas soluciones y por supuesto nuevas oportunidades. Definitivamente vienen cambios en el mundo, sobre todo en el trabajo, en la manera en cómo monetizamos nuestro conocimiento y nuestro servicio. Es una realidad que el home office llegó para quedarse. También es necesario reconocer que los trabajos de rutina pronto van a desaparecer, pues es previsible, porque lo va a hacer mejor un algoritmo que una persona. Todo lo que tenga que ver con el análisis de datos, no seamos ilusos. Lo hace mejor una máquina que una persona. Las oficinas están llenas de rutina, por eso tienden a desaparecer. Ya no se van a dividir las áreas del conocimiento entre letras y ciencias. En el mundo nuevo están íntimamente interconectadas. La tecnología es el tronco común de todas las áreas del saber. Ahora tenemos que pasar a una nueva fase de esta pandemia, la estabilización. Considero que es la fase en la que muchos de nosotros nos encontramos. Yo soy ingeniero mecánico electricista de profesión y esa carrera no existía en la época de Nikola Tesla. Por supuesto, el mundo tal y como se conocía en ese entonces desapareció y surgió un mundo de nuevas posibilidades con nuevos recursos capaz de lograr cosas antes inimaginables gracias a la electricidad. Y debemos reconocer la profunda transformación que estamos viviendo ahora. Reconozcamos que el Señor está en control de todas las cosas, que los cambios que están surgiendo en el mundo también tienen un propósito divino. La revolución tecnológica es una realidad en el mundo. Me preguntan, Pastor, ¿usted cree que el mundo se va a acabar? Y mi respuesta siempre es la misma. No solo creo que se va a acabar, creo que ya se acabó y que surgió uno nuevo. Ahora tenemos que aprender a vivir en este mundo nuevo, en esta nueva sociedad, con este nuevo régimen de gobierno, con estos nuevos paradigmas, con estas nuevas reglas. Tenemos que verlo como una valiosa oportunidad y aprovechar el cambio. La fase de estabilización surge de haber aceptado el cambio y de haberlo asimilado. Hoy tenemos mucho que aprender de esta generación de millennials. Ellos también tienen mucho que aportar y mucho que enseñar. En este mundo nuevo, los novatos deben enseñar a los veteranos, pues esta generación de millennials es mucho más autodidacta que todas las anteriores. Eso sí, de nosotros los veteranos van a aprender el esfuerzo, la dedicación y también la paciencia. Porque la manera en como nosotros fuimos aprendiendo requería de mayor esfuerzo que la comodidad a la que esta generación está acostumbrada. El mundo cambió y por tanto sus reglas, sus paradigmas y su valoración también cambió. No entendemos bien este mundo que está a punto de empezar. Tenemos que dar el salto de la estabilización a la fase del conocimiento. Y tenemos que desaprender lo que habíamos aprendido para empezar a aprender el nuevo régimen y las nuevas reglas
de este mundo nuevo. Esta nueva fase, la fase del conocimiento, requiere de nosotros una disposición especial, la capacidad de adaptación y flexibilidad. Estamos en una etapa de aprender siendo autodidactas, con una disposición a desaprender lo que nos fue útil en el mundo antiguo. Seguramente la valoración de las cosas también va a cambiar, pero los principios son eternos y damos gloria a Dios por ello. La siguiente fase la llamó redefinirse, como la vara de Aarón que reverdece. Hay circunstancias que cuando uno las vive, cambian el significado de las palabras que las definen. Y seguramente nuestras propias vidas también cambiaron definiciones por la contingencia que estamos viviendo. Pues cuando hay circunstancias que impactan nuestras vidas, seguramente nos promoverán a redefinirnos. El apóstol Pablo logra redefinir su vida cuando tuvo un encuentro personal con Jesús y nos enseña que la vida la vivimos de acuerdo con la manera en cómo la definimos. Seguramente muchas de las cosas como las hemos hecho hasta hoy van a cambiar, como resultado de un nuevo régimen de valoración. Pero nosotros seguiremos siendo quienes somos en Cristo. El hacer va a cambiar, de hecho está cambiando, pero el ser permanecerá. En nuestra redefinición hay una redirección que nos permite identificar las cosas que nos son importantes y las que ya no lo son. Viene una experiencia de nuestras vidas que es de tal impacto que causa que cambiemos la definición y recuerden que nos comportamos de acuerdo con la definición que tengamos de las cosas y de nosotros mismos. El mundo nos define por lo que hacemos, pero nuestro Señor Jesús nos define por lo que somos. Y en Cristo somos nuevas criaturas, creadas en Dios para andar en las obras que de antemano Él tenía preparadas para nosotros. Veamos lo que nos dicen las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la versión APA. Dice, ahora miramos hacia adentro y lo que vemos es que cualquier persona unida con Cristo comienza de nuevo, se crea de nuevo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida brota, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene del Dios que resolvió la relación entre nosotros y Él. Y luego nos llamó a establecer y mejorar las relaciones entre nosotros mismos. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, capaz de establecer nuevas relaciones. Redefinirse es estar dispuesto a desaprender, empezando por nuestras propias definiciones. Déjenme decirles que igual y muchas de nuestras definiciones ya caducaron, y por lo tanto debemos hacer las cosas también de otra manera. Lo que antes hacíamos, que daba buenos resultados, ¿sí? Estuvo bien hecho en su tiempo. Pero hay que reconocer que seguir haciendo las cosas como las hacíamos en un tiempo de cambios no nos va a traer el resultado esperado. No solo las nuevas definiciones necesitamos aprenderlas, sino también los nuevos propósitos. Tenemos que aprender, o mejor dicho, reaprender a ver la vida desde otra perspectiva. Fíjense en esta máxima del mundo. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre serás quien siempre has sido. Así lo dice el mundo, porque pone el ser como una condición del hacer. Pero veamos cómo lo diríamos en Cristo. Por cuanto ya no eres quien antes eras, puedes dejar de hacer las cosas que antes hacías. El mundo nos juzga por lo que hacemos, pero la gracia nos justifica por lo que somos en Cristo. Lograr redefinirnos es no aferrarse a las cosas ni a los significados caducos. Es estar abiertos a nuevos significados, ya que con las vivencias son transformadas también las experiencias. El entendimiento nos hace capaces de redefinir nuestra propia persona y hay incluso definiciones inconscientes que vivimos como si fuéramos conscientes, cuando realmente no lo somos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo.
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarlas de manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sin duda, el mundo que viene lo vamos a reinventar nosotros. Y esta es la última fase, reinventarse. Quizás antes era cuestión de atreverse. Hoy ya no es una opción. Todo cambio nos obliga a reinventarnos. Reconozcamos que el cambio de nuestro contexto y de nuestro ámbito es continuo y que nunca existe el tiempo propicio para el cambio. Reinventarse no solo significa saber adaptarse, sino reconocer las oportunidades que el mundo ofrece, el cambio que está ofreciendo estas oportunidades. Y en otras palabras, reinventarse es sacar lo mejor de nosotros mismos para estar en condiciones de usarlo en las nuevas oportunidades que se nos presenten. Si los sueños preceden a la invención, las ideas preceden a la solución, los anhelos preceden a la reinvención. Bien decía Alexander Graham Bell, nunca debemos ir por el camino trazado, porque esto solo nos llevará a donde otros ya estuvieron. El Espíritu Santo nos inspira y nos ayuda a proyectar nuestras ideas, nuestras vidas. Una de sus funciones básicas es establecer conexiones y soluciones entre las personas, y así nos da alternativas y posibilidades de mejorar. Quiero darles 10 consejos de lo que he aprendido en este año de pandemia. 10 acciones a tomar durante el proceso de reinventarse. Primero, deténganse a reflexionar en todo lo que han hecho. Es tener un pie firme en el pasado, pero dispuestos a dar un paso hacia el futuro. Es evaluar los resultados, reconocer la condición de nuestro presente y estar dispuestos a corregir o mejorar lo que hemos hecho, lo cual es dar un paso hacia el futuro. Segundo, reconocer que necesitamos que otros nos ayuden, que con su visión y percepción externa nos ayuden a entender nuestra condición. Busquen el consejo. Tercero, dejen que el Espíritu Santo actúe en sus vidas y que escudriñe sus corazones y su mente para entender lo que debemos corregir. Por supuesto que hay frustraciones que se deben corregir y problemas que se deben resolver y también sus circunstancias que se deben superar. Punto número 4. Considerar que muchos de los límites son ficticios y que nos han obligado a permanecer en la zona de confort. Debemos comprender que en un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Punto número 5. No le den la espalda a los problemas. Ellos han existido siempre y seguirán existiendo, ya que forman parte de nuestra vida cotidiana. Un problema es simplemente un proyecto con un plan de solución. Punto número 6. Rompan con hábitos, costumbres y tradiciones que los detienen para poder rediseñar nuevas maneras de ser y de vivir. Punto número 7. Propónganse cambios responsables y honestos, soluciones que añadan valor, ¿sí? Acciones que sepan que pueden lograr. Ya que estamos en tiempos de revalorarnos, de romper esquemas de vida que consideramos mejores, debemos reconocer que en nuestra reinvención, Cristo es nuestro propósito. Punto número 8. Dejen de buscar culpables y empiecen a proponer soluciones. Punto número 9. Erradiquen por completo las quejas, el chisme y la murmuración. Asuman cabalmente su responsabilidad. Y punto número 10. Manténgase firmes en la fe, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Mantengan el ánimo. Dios está a cargo de todo esto. Amén y amén. Dios los bendiga y que el Señor los guarde. Muchas gracias por sintonizarnos.